Comienza la sección Vents de Festa en Revista de Sociedad con la colaboración de Les Barraques, mestra artesana desde 1975. Vives y Marí, fábrica de tejidos. Roa, indumentaria valenciana. Margarita Bercher, especialistas en ropa interior regional. Amics, naix i ocupa el vents de festa d'esta setmana l'Associació Cultural Campaners de Sant Joan de Boatella. I per a parlar d'ella tenim ja preparats en el nostre plató a Vicente Gabarda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Campaner i president de l'associació. Sí. Correcte. Ens acompanya també Guillermo Martí, campaner i vicepresident de l'associació. Guillermo, benvingut també. I José Ángel Monzó, campaner i tesorer de l'associació. És a dir, així ja tenim la cúpula màxima de l'associació Cultural Campaners de Sant Joan de Boatella. Bueno, ¿cómo naix y para qué esta asociación? Bueno, esto nace un poco como continuación de mi afición. Yo empecé siendo campanero de la iglesia de la Compañía de Jesús, detrás de la lonja. Luego empecé a formar parte de los campaneros de la Catedral de Valencia, también en los Santos Juanes, pero estaba yo solo. Y bueno, un poco nace para obviamente recuperar este antiguo oficio, esta tradición de tantísimos siglos y bueno, un poco pues transmitir yo a mis compañeros eso. Bueno, esto de ser campanero se lleva dentro, ¿no? Porque, vaya, qué cosa más singular. Sí. Es una afición que me transmitió aquí Vicente, nos invitó un día a subir, a participar y sinceramente desde ese día pues estamos enganchados, como aquel que dice, en una adicción. No paramos de subir a todos los toques, siempre que podemos, y bueno. O sea, que tú no naciste, sino que te hiciste. Correcto. Muy bien. Y en el caso de José Ángel Monzó, ¿nació o se hizo campanero? Pues me pasó exactamente lo mismo. El mismo día prácticamente cogió aquí el amigo Vicente y nos dijo: oye, subiros conmigo, que me hace falta tal, a ver, tal cual. Empezamos a tocar algún día y eso, y, oye, pues esto es un poco pues, lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Es adictivo. O sea, el momento que empiezas a tocar instrumentos tan antiguos y que te asombran tanto, como que siempre quieres continuar. Vicente, es que esto es una cosa tan extraña o poco habitual, en el sentido de poco habitual, que a nadie así por así se le despierta esta pasión. O sea, algo tiene que pasar para que un día tú dijeras, es que esto, es que me mola, ¿no? Es así, es una cosa que, bueno, como hemos dicho, no es un antiguo oficio que se perdió pues a partir de los años 50, en el año 56, la primera electrificación que hubo en Valencia ciudad fue casualmente la torre en la que estamos, de los Santos Juanes. Entonces es un oficio que se perdió y, como bien dices, siempre tienes que ir acompañado de alguien. Pero también es otra cosa que conforme entras no lo pierdes. No es una afición que se te pueda pasar. Y bueno, así llevo yo 18 años, de los 29 que tengo. Y ellos por llevar a los 11 años descubres tú esto de... Y sin querer. Y sin querer. Y sin querer. Yo era el pasapáginas del organista y un día nos coge el sacristán en la Compañía de Jesús. ¿Acompañarme? Acompañamos, algo habrá que hacer. O sea, y subimos a tocar las campanas. De pasapáginas a voltear las campanas, sí. y a nacer en ti una... Sí, bueno, y ya no solo tocar, es aprender el qué tocar, por qué tocar, cómo tocar, limpiar. Que te podrás imaginar la cantidad de suciedad, ¿no? Que en esas torres llenas de palomas, de cotorras, de gaviotas. Y bueno, el aprender, sobre todo a tocar. Las campanas tienen mucha historia, ¿no? Y esto, a poquito que te metas un poco, a poquito que te metas en este gremio, pues automáticamente empiezas a descubrirlas y a sentir esta pasión, ¿no? El que quiera, vamos, el que quiera. En este momento es que como están los impases se están mirando entre ells y digan tú. No, pero en realidad, si se le llama al Miquelet, precisamente nos vamos al Miguelete y estamos viendo que las campanas tienen una historia tremenda, lo que han pasado, las veces que se han restaurado y la cantidad de kilos que pesan esas campanas. Sí, ellos, por ejemplo, yo les intento enseñar cosas aunque yo lleve 18 años, sé lo que sé. Porque es como dices, ¿no? Son tantos siglos, una evolución tan larga de lo que es cómo tocar las campanas, que por ejemplo ellos vienen muchas veces a verme tocar al Miguelete y claro, ver la campana más antigua es 1305, es la Catalina. Hecho, la torre recibe el nombre de una campana. Sí, del Miguelete, la campana grande Miguel,
Pero, por ejemplo, las campanas de volteo, o sea, las litúrgicas, claro, 1305 es anterior incluso al Miguelete. Y la más nueva es 1735, la Violán. Nosotros, por ejemplo, ahora que estoy viendo las imágenes, los Santos Juanes contamos con la campana más grande de uso litúrgico. O sea, más grande incluso que la que tenemos en el Miguelete. No hablamos del Miguelete, esa es la campana de las horas, la campana de la ciudad, hablo de las campanas de uso religioso, por decirlo de alguna manera. Sí, cuando dicen aquí están tocando a misa o están tocando a tal, ¿no? O sea, unas cosas son las horas y otra cosa, pues, antiguamente. Es como un lenguaje también. Totalmente. Ahora aquí nosotros nos juntamos pues día sí, día también para aprender pues en tal fiesta qué se toca, por qué se toca. Y es complejo, pero bueno. A ver, Guillermo y José Ángel, que yo estoy hablando con Vicente, pero que vosotros cuando queráis me contáis lo que sea, ¿eh? Porque vuestra experiencia también, realmente, aunque es más corta, pues también tiene historia, ¿no? Es decir, habréis llegado y os habréis sorprendido por muchas cosas que habréis dicho, ¿esto es así? Claro, son cosas que no conoces, entonces, claro, el desconocimiento siempre te genera a lo mejor un poco de respeto, una campana que puede pesar más de 2000 kilos, entonces te puede generar un poco de respeto, pero claro, con la ayuda de Vicente, que nos ha estado enseñando, pues sobre todo los toques, los repiques, entonces con la ayuda de alguien, entonces sí que es un poco más llevadero, no te crea tanto problema el desconocimiento del ver esa campana, esos kilos que están ahí girando que pueden llegar a ser peligrosos. Respeto pero no miedo, ¿no? Exactamente. Sí, no, siempre nosotros tenemos un lema. Lo primero somos nosotros. Correcto. Y luego las campanas. Es decir, si la campana se va para afuera, se va a caer, me explico. Cuando la campana se cae es que no llega a dar la vuelta y vuelve a caer hacia atrás. Antes somos nosotros y luego la campana. Claro, o sea, primero la seguridad nuestra y luego... Es que es imposible decir, ay, que vuelve la campana, la voy a parar, no la voy a parar, eso no la paras. Acabes en Beniparrell, ¿no? Certificats davant, ¿no? No la paras porque es que incluso la más pequeña aún la podrías llegar a medio controlar, pero aún así lo mejor es suéltala, manteniendo la cuerda y todo el rollo y tal, pero lo que es la campana no te pongas en su camino porque te levanta y te levanta. Hemos visto muchas veces también conciertos de campanas. Nosotros hacemos el próximo sábado, el sábado 23, aprovechando la víspera de San Juan. La semana que viene. Correcto. Aprovechando el día 24, es una de las fiestas grandes de la parroquia, de los Santos Juanes, San Juan Bautista. El día 23, digamos, hacemos nuestra presentación oficial, por llamarlo de alguna manera. Nosotros llevamos ya casi un año como grupo tocando, pero bueno, el día 23, aprovechando la víspera, hemos organizado una serie de toques a modo de concierto, con una pantalla instalada abajo, que aquí ha sido Guillermo, el instalador de, imagínate el cableado que hay que tirar, desde 60 metros de altura hasta que baje del todo, y bueno, de manera también que la gente lo pueda ver, porque muchas veces las ve desde abajo, pero como vemos ahora en el vídeo, ¿no? Ver como una campana, de esa campana que estamos viendo, que pesa... No la estamos viendo, no la estamos viendo. Pues la que veíamos antes son 1.300, 1.400 kilos que te pasan a 2 centímetros. Eso impresiona mucho. Bueno. Y la adrenalina que sentimos cualquiera de nosotros tres, o del resto de campaneros y campaneras. ¿Cuántos sois? Somos 11 personas. Y os habrá cantado un montón de veces eso de ¡ay, campanera! ¿No? A nosotros no, a nuestra compañera ellas, ¿no? campanera sí. ¿Sois, me has dicho, perdona, cuántos? Somos 11. Sois 11 personas. 11 personas. Y o sea, cuando hacéis un concierto es entre los 11. Entre los 11. Cada uno tiene... Porque una campana, o sea, no será solamente una persona para una campana. Depende del... Las grandes al menos no. Según, si la campana es más pequeña sí que puede a lo mejor una persona llevarla solo, pero las campanas más grandes sí que normalmente se necesita ayuda de un mínimo de 2 personas, una persona que está tirando de la cuerda y una segunda que es la que está de apoyo ayudando. Oye, ¿y un concierto de campanas? O sea, ¿qué suena en un concierto de campanas? ¿Qué suena? No, obviamente suenan campanas. O sea, ¿qué canciones suenan en un concierto de campanas? Puede ser de dos maneras. Aquí en Valencia, cuando se le llama concierto, ¿vale? Realmente es una demostración de los toques antiguos, ¿vale? Luego están los carrillones, famosos, que son campanas que están afinadas, como si fuese un piano, ¿no? Pero aquí en Valencia, bueno, tenemos el del ayuntamiento, que no funciona, de momento, están en ello. En la ermita de Santa Lucía, que hace sus melodías, y ahora recientemente en Liria han inaugurado uno, y ahí sí se tocan melodías, la que tú quieras. Tienes un piano, pero bueno, en vez de una cuerda,
Es una campana de 3, O sea, 4.000 kilos. El Despacito. Sí, por ejemplo, desgracia por se ej- podría por- llegar a tocar. Por ejemplo. Muy bien. Muy interesante y recomendable también asistir a ver ese concierto el próximo sábado 23. ¿no? 23. No, pues Vicente, Guillermo y José Ángel, muchas gracias por traernos tanta historia al plato de Revista de Sociedad. Y son los campaners de Sant Joan de Boatella. I si no és que, senyors, gràcies a los tres. Gracias a vosotros. Amics, fins així el Vence Festa d'esta setmana. Tolón, tolón.